Javier Payeras. Es poeta, novelista y ensayista guatemalteco, destacado por ser uno de los intelectuales sobresalientes que surgieron luego del conflicto armado interno. Además, forma parte de la generación de posguerra. Su nombre completo es Javier Antonio Payeras, nació en la ciudad de Guatemala. A partir de 1998, se incorporó al movimiento emergente llamado Casa Bizarra, el cual fue un proyecto conformado por artistas jóvenes. Desempeñó los cargos de co-curador del Festival de Octubre Azul, director de la Fundación Coloquia de Arte Contemporáneo y fundador del proyecto CREA del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Su trabajo ha sido incluido en diversas revistas y antologías de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Además, en la actualidad, escribe para la revista de la Universidad de San Carlos y para la columna de opinión El Intruso. Su ponencia es para un mapa sentimental, los modernos en Guatemala. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente es algo que me veo y valoro mucho la entrega que tiene tanto Jorge como Teresa y para mantener vivo este encuentro bajo estas condiciones tan complicadas. Yo pues estoy en mi casa convaleciente de COVID. No ha sido fácil, les juro. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, lo que les voy a leer es un ensayo que me llevó un tiempo de investigación bastante acucioso, bastante largo, trabajarlo, para poner en contexto la época que le tocó previa a la aparición de Enrique Gómez Carrillo como escritor dentro de este movimiento que se llamó modernismo latinoamericano. Voy a hablar un poco de lo que fueron los albores del modernismo, lo que fue la cuestión previa a la llegada de Rubén Darío o a la aparición de Rubén Darío y de Enrique Gómez Carrillo, donde hay un montón de cosas que se quedaron fuera dentro de este ensayo, cosas que ameritarían pues ya una beca o un tiempo de trabajo, porque es muy acucioso. Por ejemplo, algunos cabos sueltos, como es el caso de un grupo extraño como secta entre masónica, muy rara, que se llama el Círculo Violeta, del cual no existen mayores referencias. Creo que solamente Francisco Nájera lo menciona en el pacto autobiográfico de Arévalo Martínez. Era una secta masónica que asesoraba a Estrada Cabrera. Hay un Círculo Violeta o algo parecido, que son los caballeros sureños del Ku Klux Klan en Estados Unidos, que están, me imagino que vinculados a este grupo. Luego, pues, entre mis investigaciones me di cuenta de que el mapa en relieve, por ejemplo, en la zona 2, creado durante ese tiempo, está hecho por masones y está circulado con imágenes masónicas, como si fuera una especie de símbolo. Entonces hay muchas cosas que serían dignas como de escribirlas para una novela precisamente policíaca, como las que hace Pancho, o unas de estas novelas esotéricas, ¿no? Entonces, voy a proceder a leer el ensayo. Aunque moderna ha sido cualquier cultura, en cualquier periodo de la historia, la Europa del siglo XX patentó el adjetivo para sí, asumiéndose como el centro del conocimiento y el arte. De esta forma que el ser moderno significara desde entonces pensar como europeo. El modernismo hispanoamericano ha seguido hasta el agotamiento esta escuela y tiene un itinerario exacto de profetas y mesías que han dejado sus trágicos destinos anudados a una obra caprichosa, abusiva en el uso del diccionario y a la militancia ultraterrena modernista hispanoamericana, sin obviar los autores que robaron el fuego de Prometeo a la vieja Europa para venir a encenderlo en los pequeños círculos de intelectuales criollos que entonces se debatían entre los problemas limítrofes de las colonias empobrecidas por su afán de ser independientes sin dejar el paisajismo sensiblero y costumbrista de la colonia española. En el caso de Guatemala comienza en el año 1877 con la visita del escritor cubano José Martí. El joven poeta viene de México y de inmediato enciende el switch de los intelectuales emergentes en el país. Publica periódicamente, viaja al campo y reflexiona sobre asuntos políticos que habrán de convertirse en el punto medular de su obra. Sus ideas, bastante críticas acerca de España y la jerarquía cultural que ésta aún ejerce sobre sus recientemente independizadas comarcas, empuja a varios de sus admiradores a buscar nuevos referentes literarios en Francia, Alemania y los Estados Unidos.
Uno de los poetas cercanos a Martí es Domingo Estrada, 1855. Estrada abre las puertas a la influencia de la literatura simbolista y romántica en la poesía guatemalteca. Su trabajo como diplomático en países europeos le permite tener un acceso privilegiado a la literatura del viejo continente. Se dedica como pocos al ejercicio de la traducción de escritores como Víctor Hugo, Musset y al entonces recientemente descubierto Edgar Allan Poe, del que traduce The Bells en una versión sincronizada y maravillosa. Por lo demás, la obra poética de Domingo Estrada es una búsqueda bastante honesta de la imitación, una imitación mesurada y expuesta al respeto por los orígenes de su propia obra. Cito: «Ola soy que rodando tristemente, pasa y se pierde en el oscuro mar, tú, la onda cuya linfa transparente, flores y estrellas a mirar se van, el ave soy que gime lastimera por flecha cruel herido del corazón, y tú, el ave que canta en primavera con quedas notas su secreto amor, soy nube de relámpagos cargada, que enluta del espacio el manto azul, tú, celaje de rosa en alborada, que borda el sol con su radiante luz». Esto pertenece a Tú y Yo, poesía, edición póstuma de 1902. José Martí abandona Guatemala en 1878, luego de una serie de disentimientos con el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios y los cambios realizados por este en la Escuela Normal, donde impartía los cursos de literatura y filosofía. Cabe decir que el dictador Justo Rufino Barrios pues, precede a Miguel García Granados, que era un intelectual, ¿no? Al final se queda el militar y vota al intelectual, que era García Granados, y con ese cambio también viene todos los que protegía a García Granados salen de Guatemala, ¿no? De Justo Rufino Barrios y los cambios realizados en la Escuela Normal, donde impartía los cursos de literatura y filosofía. Su presencia deja un importante ensayo, Guatemala, texto germinal para el inicio del modernismo en el continente. Pasarían 20 años para que una generación tomara el relevo de la escuela martiana, que la escuela martiana dejó en el país. Para entonces llegamos a la década del 90, de la cual se rescatan dos nombres importantes, María Cruz y Máximo Soto Hall. María Cruz, 1876. Su conocimiento de los idiomas y su educación europea se deben a la vida itinerante que lleva junto a su padre, el diplomático y poeta Fernando Cruz. Apoyada por Domingo Estrada, amigo muy cercano de la familia, se da la tarea de traducir poemas de Baudelaire y Mallarmé. La obra de Cruz es un extraño acercamiento al paisaje introspectivo y la invención del verso como registro táctil de su propio dolor y soledad. Su poema más citado es Crucifixión, la semblanza de una transfiguración entre el cuerpo de Cristo y el de una mujer que, clavada en el mismo madero, agoniza día con día en el Gólgota. Este es un poema que se llama precisamente Gólgota y dice: «En la cumbre de un Gólgota bravío, bajo un cielo cargado de tormenta que oculta el horizonte hosco y sombrío, sobre la frente lívida y sangrienta la corona de espinas del recuerdo, afrentada a la sed que la atormenta. Con la hiel repugnante de lo cuerdo y por la lanza del dolor herida, mortal abierta en el costal herido, sufriendo con la náusea de la vida y el terror de la muerte a cada lado, el desaliento y la ilusión fallida. Hasta el mismo Dios abandonado y hasta sin fe para esperar remedio, agoniza mi espíritu enclavado a esta cruz de tedio». Crucifixión, María Cruz, esta es una edición anotada de 1961. Aunque su obra no es abundante en páginas, contiene un esteticismo poco recurrente en la poesía centroamericana, palabras que elaboran imágenes de objetos enlazados con las sombras y los reflejos de una iconografía femenina, perfumes, guantes, espejos, pañuelos. Cito: «Cuán fatídicas rielas en incógnitos pero profundos titilantes luceros, de luceros otros mundos. ¿Será siempre indescifrable el secreto sideral? ¿Quiénes somos y quiénes eras antes de que los vínculos nos ligaran, para que ávida del espíritu atraeras y consiguieras la recóndita influencia sobre lo mortal?» Este poema se llama Selénica, 1896. 1896, perdón. La poesía de María Cruz fue recogida tiempo después de su muerte, acaecida en París en 1915. Su obra incluye un libro epistolar llamado Cartas desde la India, registro literario del viaje que hiciera junto a su padre al exótico Medio Oriente, delirio recurrente en los paisajes modernistas. Rodrigo Rey Rosa acaba precisamente de traducir este libro hace unos 8 años, 10. Es la primera traducción que existe, digamos, de un libro que solo existía en francés. Bueno, sigo. Máximo Soto Hall, en cambio, deja una obra poética menos sofisticada e inclina su trabajo hacia el ensayo y la novela.
Soto Hall abre camino al planteamiento crítico del expansionismo estadounidense en Latinoamérica, alcanzando cierto renombre internacional como escritor y asesor político. Tal posición valió para influir en el dictador Manuel Estrada Cabrera, haciendo que su gobierno se convirtiera en anfitrión de intelectuales de punta de la entonces emergente literatura modernista. El precio por tales mecenazgos del habitualmente malhumorado presidente serían las controversiales ofrendas líricas al gobernante que salvaron de la ruina económica a eminentes literatos como el peruano José Santos Chocano y al nicaragüense Rubén Darío. Durante el año que abre la década del 90, inicia lo que el periodista David Vela nombraría como la era Darío. Rubén Darío, en 1895, se traslada desde El Salvador por una invitación que le hiciera el presidente Lisandro Varillas, quien brinda apoyo para abrir El Correo de la Tarde, un periódico oficial hecho a la medida del poeta y del gobernante. Darío encuentra en Guatemala un cenáculo de escritores jóvenes con ambiciones de transformar la muy empolvada tradición literaria, ligada fuertemente al siglo XVIII español, en una estética más cosmopolita, afiliada a la literatura francesa de mediados del siglo XIX. Así involucra entre sus equipos de redactores a redactores muy cercanos a sus propios parámetros, como es el caso de José Tible y Enrique Gómez Carrillo. El diario no duró más de un año por carecer de los medios económicos para seguir adelante. Fue una experiencia que inyectaría sangre nueva en la provinciana rutina cultural de la época. Es durante esos años que se imprime en Guatemala una segunda edición una segunda edición revisada de Azul, publicado por primera vez en Chile en 1888, Catecismo y Faro de la epidemia modernólatra de Hispanoamérica. A finales del decenio, la ciudad de Guatemala se había convertido en una postal parisina. El presidente José María Reina Barrios decidió darle un toque francés, haciendo una suerte de escenografía urbanística llena de simulaciones y redondeles que afligían a la vieja estructura rectilínea y centralizada de una catedral y un palacio de gobierno. Reina Barrios fue asesinado en 1898 y con ello inicia el periodo gubernamental que duró 22 años, del ya mencionado Manuel Estrada Cabrera, grotesco mecenas del modernismo guatemaldense. El siglo XX arranca con un periodo de extraño florecimiento de las artes debido a la presencia de otros artistas e intelectuales en Guatemala, cosa que nada parecía reflejar la situación de despotismo e ignorancia en la que se encontraba sumergido el país durante la dictadura. José Santos Chocano, Porfirio Barba Jacob, Jaime Sabartés y Rubén Darío se vinculan a los artistas locales e impulsan la avanzada de nobles creadores interesados en abrirse paso en esta renovación del lenguaje. El escritor más prolífico de la literatura guatemalteca, Rafael Arévalo Martínez, 1884, se encuentra entre ellos. Rafael Arévalo Martínez publica entre el año 1911 y 1914 dos libros de poemas cargados de la atmósfera romántica decadente, muy en estilo Baudelaire y también de los poetas malditos franceses, con un poema que se llama Los Atormentados, de 1914, y es de este último del que extraigo el siguiente poema. ¿Sí? Dice: ¿qué fuera de nosotros los dementes que arrojamos semillas en el yermo, clavados en los potros del nerviosismo de este siglo enfermo, sin nuestras pobres quejas decadentes? ¿Qué fuera de nosotros? Linfa que sangre fue, miembros cerceños de este decadentismo es la retorta, que en una falsa alquimia arroja nombres de similar embarajar sueños. Qué femenil la queja, y bien, ¿qué importa si ya no somos ni siquiera hombres? Poema Decadentismo, 1914, del libro Los Atormentados. En 1916 muere Rubén Darío en Nicaragua y con él acaba la era Darío. Los grupos literarios se han diversificado, han surgido revistas como Juan Chapín, dirigida por Arévalo Martínez, donde colaboran nuevos narradores y ensayistas, y así comienza una nueva etapa para los militantes del modernismo. El planteamiento discursivo antiimperialista, lo que germinaría décadas después en el criollismo y en todos los modelos de literatura coloquial, política e indigenista. Un grupo asentado en la ciudad de Quetzaltenango toma la estafeta con poetas y ensayistas que transformarán la iconografía exótica del movimiento en un cóctel de pompa, esoterismo y politización de la visión dariana. Entre sus poetas más importantes encontramos a Osmundo Arriola, 1891, Alberto Velázquez, 1891, Carlos Guaylo Espina, 1891. Es importante resaltar a Velázquez y a Guaylo Espina por tratarse de escritores que han sido poco atendidos por la crítica y que dejaron una obra singular, antecedentes directos de la generación de 1920, entre los que se encuentra Miguel Ángel Asturias. Puedo imaginar una línea que se traza desde 1877 hasta el año 1916, en la que se conectan dos siglos por medio de la literatura.
una línea que parte de un momento político e histórico indeterminado en un país extraño y dado a los desvaríos espiritualistas de sus gobernantes. O puedo incluso extenderme hasta la actualidad y encontrar muchos de los referentes que identifican a los modernos de entonces con los modernos de ahora. El sentimiento de verse asfixiados por una época y por un país muy lejano a la deslumbrante e ifélica belleza del ensueño. El pensamiento moderno entre los intelectuales guatemaltecos no ha variado, aunque ha cambiado de sus matices. Digamos que ha continuado a través de la masticada búsqueda del cosmopolitismo y de una tergiversada idea del universal. Aunque mucha de la literatura reciente lo niegue, es una continuación directa, ya sin variantes, de ese modernismo a escala, a través de una línea de continuación que sigue situando la idea del arte por el arte en una suerte de Belle Époque, esperando que esta pequeña provincia se encienda con el fuego inextinguible de la civilización occidental, siempre recién llegada, siempre canonizada, siempre conservada en fotografías sepia del experimentalismo o del testimonio. Ese anhelo comprensible de querer respirar los aires de lo moderno entre la naftalina de los viejos armarios coloniales. Bueno, esta es la ponencia. Si hay alguna pregunta, ¿verdad? Pues acá estoy. Gracias.